Ahora Laura Freisas. Es editora, crítica literaria, traductora, novelista, ensayista y también colabora actualmente en periódicos como La Vanguardia y El País. Además, es fundadora y actual presidenta de honor de Clásicas y Modernas, que es una asociación que trabaja para la igualdad de género en el ámbito de la cultura y que además, de hecho, Laura fue su presidenta durante los 8 primeros años. Su último libro es la autobiografía A mí no me iba a pasar, y a continuación va a desarrollar los retos que es necesario plantearse para recuperar la agenda feminista, que son aspectos pues, sobre los que ella se posiciona tanto en su actividad profesional como de divulgación. Adelante, Laura. Buenas tardes, estoy encantada de estar aquí porque para mí esta mesa es un signo muy esperanzador de que estamos reaccionando por fin y articulando nuestro pensamiento, nuestra crítica a esta invasión que nos tomó desprevenidas, desde luego a mí me lo tomó completamente, y que ya hemos entendido que es el mayor peligro al que nos enfrentamos en mucho tiempo. O sea, a mí me da mucho más miedo lo que está pasando con este tema que la ultraderecha, porque es una ideología mucho más insidiosa, porque se presenta como feminista, hace eso que Victoria Sendón nos lo ha recordado alguna vez, se llama entrismo, es decir, entrar en un movimiento para desactivarlo desde dentro, y al mismo tiempo que se presenta como algo totalmente ultramoderno y súper transgresor, cuando lo que está haciendo es obstaculizar cualquier política feminista y reafirmar todos los estereotipos sexistas. Esto sabemos que la identidad de género, o el género que no definen, realmente significa esto. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué es lo que, cómo se está traduciendo esto concretamente en el campo de la cultura? Cuando yo hace muchos años me empecé a interesar por el estatus de las mujeres en la cultura, lo primero que vi fue un problema cuantitativo, es decir, vi que si la cultura es una pirámide en cuya base está quienes la consumen y quienes la estudian, en esa base hay muchísimas mujeres, son la mayoría de estudiantes de carreras humanísticas y son la mayoría de quienes leen, por ejemplo, quienes van a museos, quienes van al teatro, pero en los puestos de autoría y de autoridad las mujeres son minoría, y cuanta más autoridad y más autoría y más influencia, menos mujeres hay. A mí hoy en día esta cuestión cuantitativa pues quizá es la que menos me preocupa, o me preocupa únicamente como síntoma, porque lo que veo ahora sobre todo es una cultura cuyos contenidos tienen una gran influencia social, es decir, que simplemente el hecho de que, por ejemplo, el 90% de las películas las dirijan hombres, sobre todo lo que indica es que hay se está creando un imaginario que es un imaginario creado por hombres, un imaginario patriarcal, y que esto está influyendo en cosas como, bueno, lo que acaba de contar Alexandra, ¿no? Es decir, esta pornificación, esta cultura pornificada, cuyo contenido es sobre todo un contenido de legitimar la desigualdad y de hacerla deseable y de convertirla en erótica. Entonces, ¿cuáles son los rasgos principales de esta visión del mundo, de este imaginario que nos transmite la cultura y que, como digo, es un imaginario profundamente patriarcal? Bueno, por una parte está el silenciar a las mujeres, o sea, simplemente el hecho de que este imaginario lo creen hombres mucho más que mujeres ya es una forma de silenciarlas, pero además hay todo un denominador común en nuestra cultura con un mensaje expreso de que las mujeres deben callar, desde San Pablo diciendo que las mujeres debían callar en la iglesia y si había algo que no entendían que se lo preguntaran luego en casa a sus maridos, hasta lo que explica Mary Beard, bueno, al final de la Odisea, cuando Telémaco, que ya es adolescente, hace callar a su madre y le dice que se vaya a sus aposentos, hasta un cantantito llamado Kevin Roldán, reciente, que tiene una canción que me hace mucha gracia, titulada Quiero una mujer que no diga nada. Es decir, que esto es San Pablo revivivo a ritmo de rap o lo que sea. Entonces, este silenciamiento de las mujeres yo lo veo en el movimiento trans, que, digamos, ha dado como una legitimidad en nombre de un victimismo de una minoría
que yo creo, bueno, que es una minoría que existe y que yo creo que está utilizada, pero en fin, en cualquier caso, en nombre del sufrimiento de esta minoría, ahora hay una legitimidad moral, digamos, que el machismo había perdido para hacer callar a las mujeres. Y ahora quienes estamos en las redes vemos constantemente el mensaje calla TERF, ¿no? Es decir, las mujeres deben callar. Luego otra cosa que hace esta cultura patriarcal es justificar la violencia, legitimarla y yo creo que incluso celebrarla. Y esto, bueno, yo a veces doy una conferencia específicamente sobre esto con muchísimas imágenes de esta violencia hacia las mujeres que a través, por ejemplo, de la publicidad o del humor, de las fotos de moda, de la ópera, etcétera, se celebra la violencia de los hombres contra las mujeres y el sufrimiento de las mujeres, ¿no? Como en esas imágenes que Yolanda Domínguez nos ha señalado tanto, de fotos de moda que presentan a modelos que son chicas jóvenes y guapas con un vestido muy mono. ¿En qué posición nos la presentan? Pues tirada en un parque como si acabara de ser violada y asesinada, y esto, digamos, le dan un toque de glamour, y por supuesto el porno del que ha hablado Alexandra pues forma parte de lo mismo, es decir, la violencia y la humillación contra las mujeres presentada como algo deseable. Yo en estas conferencias que doy lo clasifico en varias facetas, ¿no? La violencia como algo amoroso, la violencia como algo erótico o sexy, la violencia como algo glamuroso, moderno y sofisticado, y la violencia como algo divertido, ¿no? La violencia humorística. Y esta violencia la encontramos también en el movimiento trans contra las mujeres, cuando bueno, pues, hay un trans, por ejemplo, al que hace poco han invitado a dar una charla en institutos en Barcelona o algo así, que se presenta con tiene un tuit en el que dice: yo siempre he sido partidaria del diálogo, y pone un bate de béisbol con la palabra diálogo, ¿no? Es decir, y esta violencia que, digamos, esta violencia masculina que estábamos consiguiendo de alguna manera afear, señalar, incluso perseguir, ahora reaparece legitimada porque supuestamente son los más discriminados que ahora atacan a aquellas que les quieren excluir o que supuestamente tienen privilegios. Y esto pues lo hace este señor con este bate de béisbol. O otra cosa que corre por las redes es una frase que dice TERF muerta, abono pa' mi huerta. O sea, este tipo de violencia absolutamente visceral, y de forma más sofisticada con este delito de odio y esta penalización contra cualquier disidente de esta nueva ideología, ¿no? Luego, otra cosa que hace la ideología, bueno, el imaginario patriarcal, es invisibilizar a las mujeres. Y eso lo vemos, por ejemplo, en su eliminación del relato histórico. Esto lo ha estudiado muy bien Gerda Lerner en un libro que por fin se ha traducido al español y que os recomiendo vivísimamente, que se llama La creación de la conciencia feminista, donde muestra cómo las mujeres han sido excluidas de la creación cultural y también del relato cultural, es decir, sus aportaciones son borradas. Os recuerdo, por ejemplo, bueno, vosotras lo sabéis perfectamente, que según un estudio dirigido por Ana López Navajas, que por fin ahora se empieza pues, a difundir esta cifra, en los libros de texto de la ESO, los nombres, entre todos los nombres propios que se citan de científicos, cantantes, literatos, etcétera, etcétera, en todas las asignaturas, desde química hasta inglés, pasando por filosofía, etcétera, etcétera, de todos estos nombres son mujeres un 7%, con el agravante de que cuanto más moderna es la época de la que se habla, hay menos mujeres, no más, ¿no? Es decir, que se las elimina completamente del relato, y todo lo más, lo que se hace, según he visto yo en los institutos, es que en torno al 8 de marzo pues hacen un día de las escritoras o lo que sea, entonces ponen unas cartulinas y unos postis muy monos con fotos y nombres, y luego las quitan, y eso no afecta al núcleo duro, a lo que va para examen. Es decir, las mujeres están invisibilizadas en la cultura. Esta invisibilidad va junto con otras dos cosas que yo veo en este imaginario. Uno es invisibilizar a las mujeres, que además ya hemos visto que se las silencia.
Otro es desvalorizarlas, es decir, todo lo femenino está desvalorizado. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el lenguaje. Si comparamos en un diccionario la palabra hombre con la palabra mujer, no solamente la palabra hombre tiene mucho más espacio que la palabra mujer, sino que hombre se asocia a una serie de locuciones y términos elogiosos. Ser todo un hombre, ser un hombre de pelo en pecho, es decir, lo masculino está valorizado, lo femenino desvalorizado, y luego hay muchas otras palabras asociadas, como por ejemplo caballeroso, viril, don Juan, etcétera, que son elogiosas, y una ristra enorme de palabras aplicables solo a mujeres, todas ellas que desvalorizan, peyorativas, ¿no? Marisabidilla, marimandona, arpía, vieja bruja, pendón, y unos 600 sinónimos de puta. Es decir, por lo tanto, invisibilización, desvalorización, y luego hay otro fenómeno que yo he observado que me gustaría algún día sentarme a estudiarlo porque me parece no solo muy interesante, sino además muy relevante en este momento, que es el de la suplantación de las mujeres. Es decir, que la cultura no nos muestra a las mujeres, nos muestra lo que los hombres sueñan que sean las mujeres, o la pesadilla, es decir, el sueño o la pesadilla. Lo que nos muestran son o las mujeres maravillosas e ideales, como la Virgen María, que como explica Amelia Valcárcel en un libro suyo que acabo de leer, que se llama Rebeldes, explica que cuando ella era pequeña, en su colegio de monjas, les decían, tenéis que ser como la Virgen María. Y ellas decían, bueno, ¿y eso qué es? Porque es que de la Virgen María no se sabe nada. La Virgen María creo que en todos los evangelios dice 6 frases, ¿no? Que además son del tipo, pues me parece que hay poco pan y poco vino o pocos peces para los muchos que somos. Se dice unas frases muy banales, no se sabe nada. Es solamente, como ha mostrado además Marina Warner en un libro maravilloso que se llama Tú sola entre las mujeres, es una proyección de los deseos de los hombres. Esto además no es una cosa puramente cristiana, sino que ya en la mitología griega tenemos el revelador mito de cómo se creó el arte, que es el escultor Pigmalión esculpiendo la escultura, creando la escultura de una mujer y enamorándose de ella, que me parece, bueno, un mito muy, muy revelador. Bueno, pues yo creo que esta nueva ideología ya he mostrado cómo justifica que se silencie a las mujeres, justifica la violencia contra las mujeres respondonas, que somos las feministas, y también incide, o sea, confirma, a veces, bueno, muchas veces veo a feministas preguntándose, pero ¿cómo puede ser que con lo que cuesta introducir una agenda como es la agenda feminista, que cuesta una lucha de años, de décadas, que se hace muy poco a poco, etcétera, ha llegado esta nueva ideología transgenerista y ha arrasado con una facilidad asombrosa? Y yo creo que es simplemente, como para cualquier nueva ideología, la forma más eficaz es ser una cara nueva de algo que ya estaba, ¿no? que ya estaba y que además estaba profundamente enraizado, ¿no? Es lo mismo de siempre con otra cara. Bien, entonces voy a poner solamente 2 ejemplos de, bueno, o 3, a ver, de esta suplantación de las mujeres. El transfemenino es quien suplanta a las mujeres, quien dice a las mujeres cómo deberían ser y quien encarna este ideal masculino de lo que es una mujer que sustituye a las mujeres reales. Luego, en el tema de la maternidad, que para mí ha sido siempre un caballo de batalla en el sentido de que cuando yo intento explicar cómo en la cultura dominante, que es patriarcal, las vivencias, experiencias, puntos de vista femeninos están invisibilizados, están ausentes, y en cambio los masculinos no solamente están presentes, sino que ocupan el centro y se presentan como algo universal, siempre pongo el ejemplo de la guerra versus la maternidad. Es decir, la literatura y el cine, desde la Ilíada hasta la última película de Hollywood, están llenas de relatos de la guerra presentados como algo heroico, con los hombres como héroes, y sin que nadie diga esto es cosa de hombres y no tiene nada que ver con las mujeres. Es decir, lo leemos, vamos al cine, etcétera, se presenta como algo universal. Y en cambio la maternidad
es vista, bueno, primero es excluida de la alta cultura y se rebaja a los programas de telebasura y a las revistas del corazón o a revistas populares y manuales de autoayuda, y es vista como algo que no es universal y que además, o sea, si no está muy idealizado, es como feo. Pues bien, cuando parece que estábamos, y de hecho estamos, porque son movimientos muy contradictorios, empezando a rehabilitar la maternidad, y yo observo, por ejemplo, que empiezan a aparecer libros de literatura, no de autoayuda, ni de ginecología, ni de obstetricia, sino libros en que escritoras hablan de la maternidad, normalmente a partir de su experiencia en primera persona, y la están, digamos, humanizando, la están quitando de ese, es decir, hasta ahora teníamos o la maternidad idealizada de la Virgen María o la maternidad del cuerpo mecánico de la obstetricia, pero no teníamos la maternidad como una experiencia humana que se refleja en la alta cultura. Pues bien, el movimiento que está viniendo ahora es otra vez lo de siempre. Es o una maternidad falsa e idealizada, la de estas personas transfemeninas que quieren, pues no sé, que por ejemplo fingen una lactancia materna con unos pezones de silicona a través de los cuales pasa no sé qué productos y qué tipo de leche, etcétera. O tenemos esto o tenemos un lenguaje que deshumaniza a las mujeres y las llama personas gestantes, con lo cual nos está, digamos, está cortando la maternidad del hecho de ser mujer y de nuestra, bueno, es que las palabras están tan cargadas, ¿no? O sea, nos impide compartir esta experiencia y otras experiencias y conectarlas y entenderlas con el hecho de ser mujeres. Entonces, esto lo hace en el mismo lenguaje, llamándonos personas gestantes o progenitores gestantes, y lo que favorece, y voy en el mismo sentido que ha dicho Victoria, ¿no? Este es un movimiento de deshumanización, lo que favorece es que la maternidad, que por fin estábamos empezando a conseguir presentar como una experiencia humana, o sea, ni mecánica, ni ideal, ni celeste, como la Virgen María, que pare sin sangre y sin romper el himen, y etcétera, etcétera, sino como algo, como digo, humano, pues esta nueva visión de las mujeres que se revela en el lenguaje, porque evidentemente no es inocente llamarnos personas gestantes, vuelve, o sea, nos devuelve a esa visión mecánica que facilita evidentemente muchísimo cosas como los vientres de alquiler, igual que facilita la prostitución el ver a las mujeres y no a los hombres como cuerpos formados, como mecanismos formados por distintas piezas de quita y pon que se pueden alquilar, vender, donar, donamos la capacidad de gestar, parece ser, en el alquiler de vientres, etc. Por lo tanto, al principio yo no veía cuál era la conexión entre el transactivismo y el alquiler de vientres y la prostitución, más que el hecho de que las personas transfemeninas obviamente no pueden quedarse embarazadas y si quieren tener hijos pues tendrán que recurrir a cosas como esta, pero es que ahora veo una conexión más en el hecho de desmontar el cuerpo de las mujeres, o sea, ver a las mujeres no como seres humanos, ni como clase sexual, ni como sujeto político, ni como nada, sino como una serie de piezas desmontables. Y ya el último punto que quería explicar es el del lenguaje, que no solamente ya lo he empezado a explicar con lo de las personas gestantes, sino que todo este lenguaje en el que no se puede decir mujer, sino que hay que decir persona con vulva, persona gestante o persona menstruante. El otro día vi un tuit muy interesante que mostraba cómo la misma entidad que era la BBC hablaba de las personas que tienen vagina se tienen que hacer un test no sé qué. Las personas con vulva, las personas con útero, las personas que sangran, parece ser que ahora Tampax se anuncia así para personas que sangran. Y en cambio en este tuit ponían en paralelo esto con lo que dice la misma BBC cuando se trata de personas con próstata o personas con falo, a las cuales llama hombres. Es decir, creo que el gran éxito de la mentalidad o la ideología transgenerista, como le queramos llamar, es que en el fondo
bajo estas apariencias glamurosas, transgresoras, nuevas y fascinantes, es lo de siempre.